explicar, pero creo que a buen entendedor pocas palabras dice, pero se fue encantado Marcos. La verdad que ha sido un lujo tenerlo con nosotros. Como le anunciaba anoche, hoy vamos a hablar de cómo superar la crisis, el quebranto en una familia. Y tengo un libro que me han traído los autores y que son nuestros invitados en esta noche, un libro que se titula Guía de Supervivencia para Hijos de Padres Divorciados. Es decir, es un libro para regalar a esos chicos que han sufrido sin quererlo, sin participar en las decisiones, del quebranto de la relación de sus padres. Y Esteban Borghetti es el principal autor, por lo menos es el único nombre que figura en pantalla. Póngalo acá en cámara, no, en esa no, en la otra cámara, para que se vea bien el libro, la gente salga corriendo a comprarlo ahora, porque toca un tema muy actual y que preocupa mucho. Esteban, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Vos sos Gracias. El menor de todos, ¿no? O sea, aquí, El mayor. el hermano mayor. El hermano mayor, ah, mira vos. El hermano mayor de dos. De dos. Bueno, saludamos a Florencia también. Gracias, hola Juan. Hola Florencia y Mabel Borghetti, la Gracias. madre. Sí. Bienvenida, Mabel. Muchas gracias. Le cuento a la audiencia, yo trabajaba con Mabel, éramos profesores en la misma escuela, y entonces ella aconsejaba a los padres cómo criar a sus hijos, hasta que tuvo a Esteban. Entonces allí le preguntaron las otras profesoras, y ahora todo lo que dijiste que los padres tienen que hacer, vos lo aplicás. Y me acuerdo que ella dijo, no puedo hacer que se vaya de mi cama, algo así dijiste. Sí, me acuerdo. Bueno, así que al mejor cazador se le escapa la liebre. Mabel es psicóloga, vos también sos psicólogo. Los tres. Los tres, psicólogos. Entonces, ¿te salieron todos, los Sí, encaminaste por el no mal? sé si tuve algo que ver en eso. Se supone que sí, se supone que sí. Esteban, ¿cómo se te ocurrió escribir el libro? Tuvimos una invitación propiamente de la editorial, teniendo la necesidad de cubrir un espacio de temas que no estaban cubiertos en general, ni por la editorial, ni por otros libros que hablaban demasiado sobre el tema. Entonces, es así que Lucas Ley, quien es el editor general de Editorial Vida, me dice, ¿por qué no te animás a partir de mi vivencia como... Claro, porque él la conoce bien porque como primo tuyo, ¿no? Claro. Claro. Él la vivió bien de cerca la vivencia de divorcio de papá y mamá. Lo que se me ocurrió a mí fue un poco hacer este libro compartido y hacer del libro una vivencia familiar y a la misma vez de restauración y de mostrar lo que Dios ha hecho desde la dimensión de que los tres psicólogos, lo interesante del libro es eso, que somos los tres psicólogos, los tres participantes, víctimas o habiendo estado en primera persona, digamos, viviéndolo, y los tres con una mirada diferente, porque la mirada de hija es totalmente diferente a la mirada del hijo, y Sí. totalmente diferente a la mirada de la esposa. De la esposa. Entonces, y mamá a la misma vez. Entonces, es un poco lo que refleja el libro. Qué bien, muy buena idea, ¿no? Sí. Si fue tuya, te felicito. Si fue Lucas, no. Pero no, pues lo veo muy interesado en vender libros a Lucas últimamente. Hace mucho que no aparece por aquí, ¿eh? No, dicho sea de paso, mañana va a venir Fernando Altare a promocionar el gran evento que organiza Lucas, así que no es que tengo algo con Lucas, ¿eh? Fernando Altare va a estar mañana hablando del tema por qué los jóvenes se aburren en las iglesias. Claro. Entonces, el programa de hoy va a ser hablar mal de tu ex esposo, Mabel. ¿Ese es el propósito del programa? No, Mira que yo puedo hablar mal de él, ¿eh? ¿Lo conocías? No, Sí. de ninguna manera. No. Pero ese quebranto a vos Tremendo. te afectó Fue muy fuerte. Sí, algo muy doloroso. sí, digámoslo para empezar. Mabel, una creyente comprometida con el Señor desde su infancia, y sus hijos son cristianos comprometidos en sus propias iglesias, y si no estamos hablando
que esto sucedió allá lejos, afuera, y después vinieron a la iglesia. No, eras parte de una comunidad Sí, yo cristiana. nací en un hogar cristiano. Me convertí con mamá a los 6 años. Era vos. Sí. Y siempre Claro, seguí al sí. Señor. Una de las cosas que recuerdo, nosotros pertenecíamos en la época en que papá y mamá se divorciaron, que nos congregábamos en una iglesia de hermanos libres, de denominación hermanos libres. Entonces recuerdo algunas charlas cuando era chico y mamá, bueno, el espanto y el horror de lo que estábamos viviendo. Pero sobre todas las cosas porque en ese entonces ni se hablaba de divorcio, ni separación, menos que menos. Y me acuerdo haciendo comentarios como que somos la única familia que se está divorciando. No había otra familia Era vos, sí. en el mundo de hermanos libres en esa época pasando por esto. Podía haber muchas crisis, pero Sí, no se conocía otra. no se conocían. Claro. ¿Y ese San Benito de ser la única te molestaba o ya solamente Ya el dolor era tan grande para mí, tan inesperado, que lo que dijeran me dolía, pero no tanto, sino la preocupación era mis hijos, qué hacer. Yo sabía que faltándoles al padre iba a ser una falta muy grande, como si hubiera faltado yo. Claro. Nunca lo pensé eso para mi vida. Fue muy, muy doloroso. Sí, sí. Fue impactante Sí. en el Y no ambiente. solamente el hogar nuestro, la iglesia, Sí, sí. el testimonio, todo caía sobre uno. ¿Qué edad tenías, Esteban? 7. Sí, 7 8. años. 8. 7, 8 años. ¿Y vos, Florencia? 5, 5 años. sí. Vamos a hablar un poquito de ese momento, Dale. porque voy a tratar de seguir el orden de los capítulos, Dale. para que ustedes no se pierdan. Hay un momento que los hijos no participan, ¿no es cierto? Y escuchan, ¿qué recuerdan de esos primeros momentos? Es una crisis, es como bien dijiste la palabra quebranto, es algo que irrumpe en tu vida cotidiana y que de repente empezás a tener una confusión de lo que estabas acostumbrado o idealizando que suceda, de repente se empieza a desmoronar. Y con eso, todo lo que puedes empezar a vivir y a entender posterior, ¿no? Porque en ese momento, quizás ya más de grande, mirando para atrás, decís, por eso yo sentía esto o pensaba esto, pero en ese momento, al estar viviéndolo, era una sensación de desamparo, una sensación de confusión. Te diría que la palabra más grande es confusión. De confusión, claro. de desorientación, de por qué papá se va y no se queda a la noche, o vivíamos como vivíamos en ese momento en el cual no solamente era crítico crítico lo vivencia, sino también era vergonzoso decirlo. O sea, estaban las dos realidades en paralelo. Entonces, se trataba de disimular tanto puertas para adentro como puertas para afuera de lo que se estaba viviendo en casa. Sí. Es interesante que Esteban dice 8 años, pero en realidad fueron a los 7 nada más que yo me ocupaba de que Claro, que no se enterara. no trascendiera, porque no fue una separación Sí, a los gritos, a las para piñas, nada, no. fue un dolor profundo. Pero fue pacífico. Sí, bueno, Pero fue mirá, por ejemplo, dormíamos en el mismo cuarto con Flor, ¿no? Entonces de repente papá, todas las noches, o en ese entonces viajaba mucho, pero la noche los tiempos que estaba en casa, nos hacía dormir, digamos, ¿viste? Se iba a la cama, y así venía sucediendo a mis 4, a mis 5, a mis 6, a mis 7. De repente a los 7, 8, me pasó la primera vez que me levanto, y no estaba, ¿entendés? Entonces yo empecé a sospechar que algo pasaba, me hacía el dormido y me quedaba mirando el momento que él saludaba y se iba de casa. Pero no se podía decir nada. O sea, era como... De esto no se habla. De esto no se habla, sí. Florencia, ¿qué Sí. sentías? ¿Qué recuerdo tenés?
Es la misma sensación, ¿viste? Es una gran confusión donde no entendés el significado de lo que está pasando, o sea, no hay una palabra que represente lo que estaba pasando y que diera, que se pudiera, digamos, que pudiera explicar lo que estaba pasando en casa. Era todo muy confuso. Y bueno, tengo el mismo recuerdo de saber que, de tratar de entender por qué mi papá nos hacía dormir y de repente se iba. Y yo me acuerdo que cuando él se iba aprovechaba y me iba a la cama de mi mamá en esta búsqueda de protección, ¿no? En esto de que algo está pasando y tiene que ver con una fragilidad, ¿sí? Que se estaba sintiendo en todo el seno de la familia, pero que no le podíamos poner un significado. Y entonces, bueno, un poco mi sensación era esa, en la incertidumbre y en esta sensación de soledad y de abandono, por así decirlo, iba a buscar ahí protección. Sí. Yo me di cuenta que Esteban tomó conciencia de que se iba, el papá supo, porque una noche me pregunta, mamá, ya se fue. Dije, quiere decir que no estaba tan dormido, pero yo lo dejaba, eso lo permitía con gran dolor, para que no fuera tan traumático eso, aunque a mí me dolía profundamente. Claro. Vamos a dar los teléfonos del programa, estoy seguro que hay muchos que van a poder llamar y participar, con preguntas o con comentarios. Si cuando esto sucedió en la década del 70, ¿no? Sí, en el 78. 78. Si esto en esa época no se hablaba y eran casos únicos, hoy lamentablemente es muy difícil no encontrar matrimonios que han sufrido esta crisis en todas las iglesias, en todos los ámbitos. Cuando estábamos trabajando en la escuela con Mabel, estaba haciendo la licenciatura y mi trabajo de campo fue el mencionar cómo el divorcio afectaba el rendimiento escolar de los hijos divorciados. Yo hice la tesis, mi hipótesis era de que los afectaba mucho y la conclusión fue que no, los afectaba el momento del quebranto, pero el que era de 6 puntos volvía a ser 6 puntos, el que era de 8 puntos, después de un bajón volvía a 8 puntos. Pero me acuerdo que estábamos en la escuela y me costaba conseguir chicos de familias de padres separados. Como muestra. Como muestra. Sí. Iba con Schipani, que era nuestro colega, profesor Daniel Schipani, psicólogo, y había 2 o 3. Hoy yo creo que la investigación claro. Si hay 2 o 3 que son de padre y madre, ¿no es cierto? Sí. Ahora, este programa no intenta emitir ningún juicio de valor, cada uno sabe por qué ha vivido esta circunstancia, pero sí admiro la valentía de ellos de venir y contarlo, pero con el propósito de ayudar, de sacar cosas que puedan servir a otros. Por eso se escribió el libro y por eso estamos haciendo este programa. Los teléfonos 4568-6452, 4568-6667, el teléfono para la audiencia que manda mensajes de texto es el 011-6041-3585. Yo ya tengo el aparatito que funciona bien y esperamos que usted nos llame y nos haga conocer su opinión, nos salude. Seguramente van a empezar a saludar a Esteban, que es un personaje muy famoso, a Mabel, que ha ayudado la vida de cientos de personas, y a Florencia, porque es la más linda de todas. ¿Qué puedo decir? Me está sacando una foto el marido, los casé yo, así que tengo que quedar bien. Ahora, ustedes empezaron a vivir eso, finalmente salió a la luz, ahora todo el mundo lo sabe, pero ¿qué consecuencias trajo eso en la vida de ustedes, Florencia? Es decir, bueno, esa sensación de temor, de abandono,
de inseguridad que ustedes expresaron, pero después todo eso termina afectando, ¿o no? Sí, claramente. Vos sabés que esto que decías, de que has hecho este trabajo de campo, en mi caso, a nivel, la escolaridad me la afectó mucho, porque era el primer momento donde yo empezaba a ir a la escuela y mi sensación era tan grande de inseguridad que tenía miedo de ir, o sea, no quería ir a la escuela porque mi temor era volver y que no esté mamá, ya no estaba papá. Ah, mira vos. Entonces, no quería ir. Y así, esta misma situación, digamos, con otros temores y con algunos problemas de adaptación respecto a la escolaridad, lo fui teniendo por muchos años. Y me acuerdo que lo anecdótico es que no había manera de hacerme ir a la escuela, o sea, no sé cómo. ¿Cómo usar la excusa? Sí. Yo tampoco quería ir a la escuela y mi papá nunca se separó de mi mamá. Digamos, Pero Bueno, pero vamos a vamos decir a que ponerle que fue ahí. Pero era no, eso. que sí. Sí. realmente, y no, la verdad es que mi mamá se quedaba de la mano mía todo el jardín. O sea, Claro. yo no podía separarme de ella. Claro. O sea, claramente es algo que tiene un impacto desde todo punto de vista, desde el momento que sucede, lo atraviesa todo. La escolaridad, el tema de la madurez, el tema de las relaciones, El miedo que te pasa. Y en la adolescencia, miedo a Esteban, repetir lo mismo. claro, en la adolescencia, ¿cómo se vive? En mi caso, bueno, pero fíjate que es muy interesante, en ese momento medio era muy difícil ponerlo en palabras y menos estar conociendo lo que el otro está viviendo. Entonces yo vine a conocer un poco toda la vivencia que Flor tuvo y lo que mamá tuvo, pero además la conocí un poco más. Fundamentalmente la que Flor tuvo en su niñez, recién cuando nos encontramos escribiendo un libro. Mirá vos. Sí, increíble. fue genial. Es increíble, porque antes nunca me había sentado a preguntarle, ¿y vos cómo lo viviste? Era tan doloroso Claro. el Yo lo tema. viví de otra forma como hombre, por ahí, como hijo más grande, de una forma totalmente diferente. Para mí fue un sálvese quien pueda, o sea, ponerme orejeras para adelante y pegarle a la vida y ser, entre comillas, victorioso, digamos, o salir del momento. Sí la vi a Flor un montón de veces más dando vueltas sobre el vínculo con el hombre, con el papá, viste, mi relación, y por ahí me diferenciaba yo más de esa vivencia. A mí particularmente me llegó desde mi autoestima, me afectó muchísimo mi tiempo de autoestima, y recién a mis 19 años te diría que fue mi proceso de restauración y de encontrarme con un concepto de quién era yo realmente, en Dios, qué Dios pensaba de mí, el valor de mi persona, de mi vida. El tema del rechazo también, ¿no? Miedo al rechazo. No me fue bien en varias relaciones o pareja que intenté tener más de adolescente, las típicas parejitas de adolescente. Pero mi temor era a repetir la misma historia. Entonces eso me hacía tener un vínculo enfermo con quien yo me relacionara. Porque relacionarte desde el miedo es relacionarte desde lo enfermo, ¿no? ¿Y la idea de soledad, Florencia, te Sí. afectó? La idea de desprotección y de vulnerabilidad, más que nada. Claro que también era la idea de soledad, porque más como hija, mujer, esto de que, bueno, quedábamos dos mujeres desprotegidas, mi hermano también era chico, pero era de desprotección y esto generaba mucha vulnerabilidad en el crecimiento, ¿no? Esta falta de seguridad en los que están siendo tu mundo de referencia, ¿no? ¿Hasta cuánto te duró la esperanza de una posible restauración del vínculo de tus padres? No. Es como que yo crecí de esta manera, con lo cual sería... No lo tenía como opción, No, no. Yo sí. a vos sí. Sí, yo me habrá durado
y hasta los 15, 16, ponele. En distintos grados, ¿no? De intensidad. Cuando Sí. era chico, muchísimo más. Ya de más grande, menos. Y también porque le veía sufrir mucho a mamá. Entonces yo creía que más que de chico, que la única solución de ese sufrimiento sea que papá regrese, para que mamá un poco deje de sufrir y deje de hacernos sufrir a nosotros. La verdad es que sufre toda la familia. No, tú Sí, sufres toda la claro. familia. Sí, claro. Sí. Pero usted se da cuenta que Dios ha hecho un trabajo en la vida de los tres, tremendo, extraordinario. Por eso lo pueden contar, por eso se animan a venir a exponer esta realidad. Porque por encima de la buena tarea de Mabel como madre, de la familia, inclusive hasta del padre seguramente, que participaba en lo que podía para no complicar más la situación. Dios ha hecho un trabajo en la vida de ellos extraordinario que les permite servir a otros de muchas maneras y en este caso a todos los que están viviendo esta situación. Norma Correa de Charata, Chaco. Soy mamá de 7 hijos y el papá hace 6 años que se fue, está viviendo una situación muy difícil. Cintia de Tucumán, separada con 3 hijos menores, 9, 6 y 1 año. Pregunta, ¿qué le debe hablar a sus hijos del padre? Porque lo ven una vez por semana. Estela Pereira de Bellavista, muy bueno el programa, Dios los bendiga. Interesante la pregunta, ¿no? ¿Se la hago, la entendiste bien, Mabel? Sí. ¿Qué le decís a tus hijos? Vos, como ejemplo, dijiste, yo trataba de tapar la situación. Pero ahora los chicos lo ven una vez por semana. ¿Y qué le decís del padre? Del padre. Sí, a mí me parece que la figura hay que resguardarla, a pesar a veces que la mayor responsabilidad es de él, del que se fue, ¿verdad? Pero a veces es difícil porque se sufre y no traducirle el dolor es difícil, ¿verdad? Sí. Porque la esposa, la madre se sienten solas. El trabajo, no se puede ser madre y padre a la vez. Y uno quisiera preservarlos. En mi caso, que para mí la familia sigue siendo fundamental. Y con tantos padres que atendí, y te acordás la escuela para padres que habíamos formado, que me pasara a mí fue habría indicadores seguramente de que algo andaba mal, pero uno ni los ve, como puse, o no los quiere ver para no sufrir. Ahora la respuesta es preservar la figura del La padre. figura lo más posible. Ahora, si el padre no da muestras de que quiere preservarla, a veces es muy difícil. Claro. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué dicen los hijos, Esteban? Aporto esto. Yo la veía mamá en ese entonces sufrir mucho y luchando entre enojada, frustrada, molesta con la realidad y con la actitud de papá y con la injusticia que ella estaba viviendo, y por otro lado luchando con no aislarme de una figura paterna. Entonces esa lucha era enorme. Por momentos hablar bien de papá, por momentos hablar mal de papá, y en mi rol de hijo chiquito no entendía, digamos, esas que una persona podía tener blanco y negro en el mismo momento, porque para un hijo es blanco o es negro. Y entonces el consejo que daría es que siempre y cuando el papá siga siendo una persona saludable, no nociva, que permita que los hijos puedan seguir teniendo esa relación. Yo dejé que entrara a casa, Claro. nunca, justamente para mantener el vínculo con el padre, porque había sido muy buen padre. Sí.
Y una de las cosas que hizo mamá que a mí me ayudó muchísimo fue permitirme poder ir a ver otras realidades familiares donde papá estaba en casa. Entonces, si bien sufrí un montón de falencia del rol de hombre en casa, ella después, mucho más tarde, lo entendí que a propósito incentivaba a que yo vaya a casas de amigos o donde había papá y mamá, y entonces yo pueda ver el rol del hombre, aunque en casa desde mis 7 años no había un hombre ni para almorzar, ni para cenar, ni para desayunar. Ni para hacer la tarea, ni para corregirte, ni nada de eso. Pero todo eso lo fui aprendiendo. Entonces ella buscó el rol masculino hombre, suplirlo de alguna forma. Eso fue, ahora, tiempo más tarde, lo veo como evidente, ¿no? Y quizás es un buen consejo Claro. para esta mamá, que se apoye en tíos, en primos, en líderes de la iglesia, en gente saludable que pueda aportar modelos a seguir para los chicos, aunque no sea el papá directo, ¿no? El mayor sufrimiento mío era la vida de Esteban, porque Florencia me tenía a mí como referente, pero yo sabía que faltaba la figura paterna, masculina, por eso es que hacía eso. Juan de Junín, Buenos Aires, me convertí al Señor hace poco. Me gusta muchísimo el programa, tengo 2 hijas que el Señor me regaló y estoy separado de mi mujer. Dice que el Señor nos bendiga. Claro, está viviendo esta situación, ya de la perspectiva del hombre, ¿no? Sara López de Mendoza saluda a Esteban y es una amiga tuya, Sara López. ¿Alguien? Es Sara. Es Sara, la esposa de Abraham. No, Sara. No, Sara. Sara. Tiene apenas 77. Ajá. Muy bien. Bueno, no llega tarde. Hay un capítulo que escribiste vos, Florencia, titulado Por Gracia. Sí. A ver, hablanos de este capítulo. ¿Qué escribiste ahí? Este capítulo principalmente lo que intenta es hablar de la manera en que Dios ayudó a mi vida y de la manera que Dios transformó mi vida, algo que podría haber atravesado mi vida de otra manera. Dios lo usó en su gracia y por su amor, lo usó y transformó muchas áreas de mi vida que obviamente por todo lo vivido estaban dañadas. Y digo por gracia porque justamente es un regalo que Dios nos dio, ¿no? Que Dios me dio, que Dios pudo darme a mi vida. Es eso, es esperanzador, sí, digamos. Sí. Es un capítulo que por sobre todas las cosas, más allá de lo que yo cuento, que es lo que viví y mis recuerdos y todo lo que fue significando, tiene que ver con lo que Dios pudo restaurar y sanar muchas de aquellas heridas que de ninguna manera fueron intencionales, pero que sí o sí la propia circunstancia en su peso cae y sí o sí daña. Por más que nadie lo quiera y por más que se trate de poner colchones, esta preocupación de esta señora que escribió, que hace con los hijos respecto del padre, yo creo que todos los padres en su rol de padres tienen esta preocupación en medio de este tsunami que se genera de resguardar a los hijos lo más posible, ¿no? Y en ese intento, bueno, ellos hicieron lo que pudieron y el resto lo hizo Dios. Claro. Vos estás en tus 30 y tantos, ¿no es cierto? Sí. Esto sucedió a los 5. Sí. ¿En qué momento vos sentiste que estabas sana? ¿A los 6? No, claramente que no puedo determinar un momento, fue un proceso. La verdad es que si yo te hablo de que hoy puedo estar acá, es por un proceso que sigue siendo. Que en ningún momento terminó, pero que sí creo que empezó con mi adolescencia, en esta búsqueda que es propia del adolescente de la conformación justamente de esta identidad, ¿no? El hecho de quién ser,
cómo ser, qué hacer, qué proyecto tener, podré tener este proyecto, Dios me ayudará, estará conmigo, me guardará, repetiré la historia, en todo, o sea, todas las cosas que fueron apareciendo a partir de una toma de conciencia real de todo lo que habíamos vivido y de todo lo que se había un poco movilizado dentro mío. Bueno, a partir de ahí empieza todo un proceso que tuvo sus momentos. Ahora, ¿qué cosas vos recordás que realmente te ayudaron? Bueno, principalmente el hecho de estar, de justamente la educación cristiana, de mi mamá llevarnos siempre a la iglesia, de que ahí estén sosteniéndonos los líderes, ejemplos espirituales, reuniones. Me acuerdo y hoy es lindo verlo porque mis sobrinas hacen lo mismo, vivíamos en los campamentos y vivíamos sirviendo meses, nos íbamos en el verano, nos íbamos todo un mes y no había algo mejor que estar con los hermanos y en las cosas de Dios. Creo que eso me libró de muchas cosas. Otras cosas, bueno, obviamente que en algún determinado momento tuve también un proceso terapéutico donde pude tener un espacio donde hablar ciertas cosas que eran necesario hablarlas con otros. También líderes espirituales sin el título de líderes, sino que estaban ahí al lado formando y sosteniendo y orando. Bueno, mi familia, toda mi familia, verlos seguir en las cosas de Dios, para mí también fue una correa que mantuvo ahí tirante el proyecto. Le digo a los padres que están separados, hagan esto que Florencia nos contó, no los aíslen, trate de encontrarles grupos sanos, donde se puedan integrar, donde puedan ser amados, donde puedan sentirse parte. Yo he visto a veces con el afán de sobreproteger al chico que está sufriendo, no lo dejamos ir al campamento, no lo dejamos ir a las actividades, no lo dejamos jugar al fútbol, no lo dejamos hacer cualquier cosa con sus amigos. Y el valor del grupo cristiano, y hago un énfasis en la palabra cristiano, es tan grande que uno no se da idea lo sanador que es que un hijo que está pasando por momentos esté en el ambiente de la presencia de Dios, porque donde hay dos o tres, el Señor está allí, aunque estén jugando al fútbol, o aunque estén comiendo pizza, o mirando una película. Nunca deje que su hijo se aísle. Es más, si usted ve que tiene esa tendencia a aisle, trabaje muy seriamente sobre esa actitud, porque dice el proverbio, dice, que va caminando y se tropieza, está solo, nadie lo levanta, pero si tiene alguien que lo ayude, se va a poner de pie más rápidamente y más fácilmente. Adrián de Rosario, mi esposa, me dejó por otra persona llevándose a nuestro hijo. ¿Qué puedo hacer? Ya que mi hijo quiere estar conmigo. En primer lugar, Adrián, espero que usted sea del Señor, sino acérquese al Señor. No luche esto solo. Y busque una congregación donde le ayuden y se forme un grupo de oración por su esposa y trate de mantener de la mejor manera una buena relación con ella, para que el hijo no sea el que pague el pato de la boda, como decimos. Quiero decir también por favor, que desde el primer momento de dolor, yo me rendí al Señor, más que nunca tomé esa posición, Señor, si tú no guías mi hogar, esto es un desastre. Le entregué mis hijos y yo a Dios. Yo le decía cuando eran chicos, ustedes son, me repetían, las ruedas de tu carro, las dos ruedas, y el que dirige es Dios. Entonces,
no permití que se anidara en mí ni el rencor, ni el resentimiento, porque prioricé de que necesitábamos acercarnos más, que el que nos iba a salvar de este dolor era Dios. Lerio Suchero de Córdoba, muy bueno el programa, estoy divorciado y ambos conocemos la palabra de Dios, aunque me equivoqué mucho cuando no conocía a Dios. Nelson Galleguillo de Córdoba, excelente programa, felicitaciones a los 4, soy separado, papá de 4 nenas, ellas se alejaron de la iglesia y esa culpa no me deja en paz. Y luego Marcela Rosario quiere, que es del grupo que trabaja con el autor, dice dónde se puede conseguir el libro. Decirle que hizo ya bien su trabajo, Marcela, para hacer la publicidad. ¿Dónde se consigue el libro? Peniel. Editorial Peniel. Todas las librerías. Hay un problema serio que están sufriendo las librerías. La importación. Es la importación. Entonces, cualquier libro que salga en Buenos Aires o en la Argentina va a estar bien distribuido y capaz que se vende más, ¿no? Guía de supervivencia para hijos de padres divorciados. Le quiero dar una palabra de esperanza a Nelson. Nelson, me imagino tu dolor al ver que tus hijas no están congregándose, pero si la palabra de Dios fue sembrada en el corazón de ellas, ora para que dé fruto. Dice el texto de la palabra de Dios que mi palabra no volverá vacía. Exacto. Nunca vuelve vacía. Y de golpe te encontrás, quizás hasta ni lo veas vos, que por esa palabra que vos le sembraste en su momento, con el paso de los tiempos ellas vuelven al Señor. Ojalá que lo puedas ver. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667 y el teléfono celular para mandar mensajes de texto. Por favor, ponga su nombre y de dónde nos escribe. Es el 011-6041-3585. Vi que estaba apareciendo el email de Florencia. No sé, ¿qué es esa publicidad que estamos haciendo? ¿Quién la paga? Florencia Borghetti. Todos los que se quieran comunicar con Florencia Borghetti, y acá está el marido piloto de avión de Australia Aerolíneas, controlando, él va a leer también esos emails, pero ¿por qué nos das tu email? Para que se comuniquen con vos, sí, cualquiera que esté viviendo este problema. Exactamente. Que vamos a... Que dice, mira, me está pasando esto, ¿no? Tu hermano no dio el teléfono, el teléfono, nada. El celular, pasaba el celular, Esteban atiende de las 2 de la mañana en adelante. Bueno, vos escribiste un capítulo acá. 2. 2 capítulos, muy bien. Cuento ahí Sí. el proceso de duelo que viví yo y que normalmente se vive, las 4 etapas del duelo. A ver, dale. Y Danos los títulos. no, la primera es la gran confusión. Es como que uno le dieran un mazazo. Dice, ¿qué me está pasando? No puedo creer. ¿Cómo no vi? No. La primera impresión es el aturdimiento. Uh-huh. Porque del que menos esperábamos, no solamente yo, sino la iglesia, la familia, los que lo conocieron, no podíamos, pero me acuerdo cuando yo comprobé que me da, no sé qué, pero la infidelidad, Claro. fue terrible para mí, pero me quedé muda. La primera es la negación. Esto no me está pasando. No puede a mí. ser. La segunda, Y la segunda es realmente la del ahondamiento del problema, es el sufrimiento mayor, porque uno quiere restaurarlo pronto y se ve que como que se le escapa de la mano. Yo me acuerdo los sueños que tenía, eran como peces que se iban por el mar en una bajada y yo quería retenerlo, pero imposible.
Y ese es el del dolor profundo. Después viene la tercera etapa, la soledad, que mucha gente, la amargura. Gracias a Dios no tuve esto, pero lo vi en pacientes. El resentimiento, el rencor, muchas veces el querer hacer lo mismo, devolver la misma actitud que se le cruza a muchas esposas sobre todo, y también los esposos. Y es ahí donde para mí se equivocan, porque quieren tapar rápidamente que se normalice suplantando. Y aparece la amargura. Y en esta cuarta aparece como sanador el perdón. Yo por muchísimo tiempo creí que había perdonado, porque di más allá de mis fuerzas esto de hacerlo entrar como si nada pasara y tratar de que de alguna manera no hubiera tanto dolor. Pero fue Esteban que estaba leyendo un libro, El corazón paternal de Dios. Y tendría 18 años, 17, 18. Él baja desde su cuarto a mi cuarto. Y nunca me olvido eso, cuando dijo, mamá, tenés que aprender a perdonar. Más. Pero yo siempre había dicho que si venía y reconocía el error, yo se lo daba el perdón. Pero no entendía lo que él me quiso decir. Pero él me decía, es algo más profundo. Y aprendí algo muy importante, que el perdón no es olvidar. De hecho, nosotros nos recordamos. Olvídalo. No. Esto es ir contra lo natural. Tenemos la memoria para recordar y no podemos decir que no hay. Lo recordamos, pero no nos duele más, no sangramos más. Eso lo hizo Dios, ¿no es cierto? Y la segunda cosa, yo decía, si se arrepintiera, yo rápidamente le doy mi perdón. Y aprendí de que puede ser que la persona que nos hizo doler nunca se dé cuenta el dolor que nos causó. Pero aún así, el perdonar es una decisión. Decido perdonar, cancelar esa deuda. Es un acto de la voluntad. Cuando aprendí eso, yo decidí entonces perdonar. Y me vino la paz de Dios. Liberar. Liberar. Dejarlo libre. Sí, porque la Dejarlo esclava libre. era yo. Exacto. Ahora te quiero decir algo también, que para mí, cuando yo atendía matrimonios, lo hacía desde mi posición de un matrimonio feliz. Solamente podía interpretarlo desde mi conocimiento psicológico, lo que podía hacer. Pero cuando pensé que, por mucho tiempo pensé que nunca más podría atender nada. Pero Dios me mostró que al contrario. Y entonces, cuando empecé nuevamente a atender, la persona que me lo contaba, lo que estaba sufriendo, como estas personas, me decía, pero usted, no sé si podrá entender esto. Y entonces, por supuesto, guardando el secreto propio y personal, yo por dentro decía, si te puedo entender bien, porque ahora lo entiendo. Qué cosa. Pero la otra cosa es que pude, y esto para mí es la más grande satisfacción que Dios me da desde lo profesional, pude ayudar a muchos matrimonios hasta hoy.
Sí. donde hay indicadores que podrían llevar a la separación. Y Dios permitió que yo pudiera ayudarlos viendo esos indicadores y tratar Bueno, de un ayudar. tema interesante para hacer un programa exclusivamente sobre eso. Sí. Indicadores en el matrimonio de que las cosas Peligrosos, que no de andan peligro. bien. Exacto. Luces rojas. ¿No? Exactamente. Yo cuando Porque tenía... la separación no viene de repente. No, Es un proceso. es tal cual. Yo tenía un 4L, el primer auto que tuve, y siempre decía, no, la aguja no marca bien. A la media hora estaba con el bidón de nafta caminando. No, la aguja marca bien. El tarado, el tonto, soy yo que no le quiero hacer caso. Hay gente que ve la luz roja, que le falta aceite al motor. Acá tengo una cámara que me está tomando el mecánico y dice, la luz está mal. No, estoy mal yo que no lo entiendo. Y esos indicadores, un día vamos a hacer un programa, porque mucha gente está metida ya en el lío y no sabe. Está teniendo problemas y no los reconoce como problemas que le pueden afectar. Déjame que lea algunos mensajes. María Esther de Entre Ríos, muy bueno programa. Elba Koch, me conmueve el dolor de sus invitados. Yo tuve el ejemplo de mi padre y también tuve que divorciarme y fue muy doloroso. Dios me transformó, hoy soy otra persona en Cristo. Dana de Villa Ángela, Chaco, mis padres son separados, fue muy doloroso, pero Dios me fortaleció. Carolina de los Toldos, hace 5 años que estoy separado, soy la única que me congrego, pero oro para que algún día mi familia pueda ir. Débora y Juan Fernández de Capital reconocen la fidelidad a Dios de Mabel y familia y desean las más ricas bendiciones para ella. Uno de tus pastores, Mabel. Sí. Bueno, gracias Juan. Gracias. Ven programa por internet, así Sí. que, qué bueno, ¿eh? Sí. Cintia de Córdoba, mis padres estuvieron a punto de separarse, conocimos a Dios y transformó nuestras vidas. Vivimos una restauración gracias al perdón, como dice Mabel, excelente el programa. Daniel de Santa Fe, excelente el programa. En el año 80 comencé la secundaria en Chaco y en todo el colegio había solo un chico de padre separado y la pasaba muy mal. Sixta de Resistencia, el vacío de la falta de un esposo es muy grande y no se puede suplir. Cada mensaje de esto, número 1, son 3 líneas, 3 líneas, que sintetizan un mensaje mucho más completo. Lo que pasa es que las personas que atienden el teléfono reciben toda esa información, la sintetizan, porque a veces me llama alguien, bueno, yo no era exactamente lo que quería decir, pero hacen un trabajo magnífico sintetizando. Cada uno de estos mensajes daría como para una larga respuesta. Hay un capítulo que escribiste vos, Esteban, 10 consejos para líderes, ¿no? ¿Querés que te lo lea o te lo sabés de memoria vos? De memoria no creo, pero, No creo. Dale una ayuda. pero sé evidentemente de que, está qué es lo que dirigido, tenía en mente. está Claro. dirigido a quién este capítulo. Porque cuando empezamos a diseñar un poco el contenido del libro, la propia editorial es una editorial que escribe para líderes, no solamente para familia. Entonces, claro, sí. dijimos, bueno, vamos a hacer un libro que abarque las 3 generaciones o las diferentes realidades en una familia, pero fundamentalmente que piense no solo en el adolescente que está viviendo eso, sino en el líder que tiene chicos en su iglesia que están pasando por situaciones de divorcio de los papás, de su ovejita, vamos a poner así. Entonces ese capítulo versa sobre, mira, nunca te pongas del lado ni del papá ni de la mamá, nunca trates vos de suplir el rol. Sí está muy bueno que te pongas al lado, que lo acompañes, que les prestes el oído, que lo escuches, que sepas que la angustia que está viviendo, que sepas que van a buscar en vos ser como referente, como ejemplo, como modelo a seguir. Y está muy bien que eso suceda, pero entendé que nuestra tarea más grande es acompañarlo a la restauración de ese vínculo, de ese rol. El segundo punto dice, ayuda al adolescente a abandonar el rol de mensajero. Porque sucede mucho
tu papá no trajo el dinero. Andá y decirle a tu papá que nos haga tal cosa, o a tu mamá que tal cosa, que en casa también se vivieron, aunque mamá es una excelente mamá y profesional. Cada vez había mensajes. Había mensajes porque son propios de la situación Claro. difícil que se vive, ¿no? Y el líder le tendría que decir al chico, no te metas, no Mirá, hagas eso, sí, lo tené posible. cuidado. Los chicos, los hijos de padres divorciados a veces sienten culpa, como dicen, Yo me tuve parece algo que ver. yo tuve algo que ver, es por culpa mío que mis padres se separaron. O no hice tal cosa por eso. Si yo le hubiese dicho papá tal cosa, quizás no se hubiese ido. Eso fue algo que me corrió mucho tiempo en mi niñez. Quizás si yo le hubiese dicho papá, no te vayas, que muy probablemente se lo haya dicho, no recuerdo, papá ya se haya comportado. Entonces uno carga falsamente, ¿no? Sí. Con algunas responsabilidades que... Y una cosa que yo he vivido es, estaba hace muchos años predicando sobre el Padre Nuestro y di el mensaje sobre, primera frase, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y una señora mayor pegó un grito. Pasó, se sintió mal. Y llorando esa noche se quebrantó y por años, me decía, ese fue el día en que, aunque ya era del Señor, ese fue el día en que algo se sanó en su corazón, porque pudo descubrir a Dios como un Padre que nunca nos falla, ¿no? Porque ese es el gran problema, cuando le decimos a la gente, vamos a hablar de Dios como Padre, hay muchísima gente hoy que ha tenido un mal padre. Claro. Y que cuando le decís Dios es padre, sale corriendo, porque no quiere volver a tener un padre como que le tocó en suerte. Sí. Entonces, yo te pongo un pequeño ejemplo de mi vida en eso. Yo he visto cómo un mal ejemplo de un papá en casa afectó a Flor y particularmente a mamá. Y me crié en un ambiente donde estaba mamá Florencia, vivía la abuela, vivía mi prima y la señora que ayudaba en casa. La perra. Y una perra. Todas mujeres. Todas mujeres. ¿no? Bendito tú, entre Sí. todas las mujeres. Y particularmente, la gracia de Dios, hoy soy papá de 3 nenas más mi esposa. Ay, señor. Entonces, si hay algo que yo aprendí con todo esto, es el rol determinante del hombre como natural sinónimo de la paternidad de Dios sobre nosotros. Que de hecho, si algo que Dios restauró en mí, fue eso, fue el rol de Dios como padre. Como padre. Qué bueno. Ay, bueno, tengo tantos mensajes. ¿Puedo decir algo? Sí, un minuto. Quiero decir a los padres que soy una convencida, no solamente por lo que vivimos nosotros, sino otros, que la oración a favor de los hijos, Dios la contesta tempranamente. Nadie pierda esa esperanza, porque con el corazón del padre o la madre que quieran que sirvan al Señor, que lo sigan, el Señor lo contesta. Gracias, Mabel. Déjame que lea los mensajes y luego la despedida. Sixta de Resistencia, el vacío de la falta de pozo es muy grande y no se puede suplir, ya lo leí. Elba de Rosario, viví lo mismo que Mabel, perdoné y me restauró y ahora estoy casado, Dios me bendijo. O casada, Dios me bendijo. Sergio de Tucumán, muy bueno el programa, me está cambiando la vida. Carlos Torres de Esquel, qué alegría ver a la licenciada Mabel, fue de mucha ayuda en mi adolescencia. Carlos Torres, muy buen programa. Que hoy tiene 60 años, 70. ¿Sí? No. Por la edad de Mabel. No, yo lo conozco, me parece. Jorge de Rufino, muy lindo programa. Emma de Rawson, muy bueno programa. Carlos de Corriente, muy bueno programa. Yo estoy comenzando a conocer el Dios y tengo un gran gozo en mi corazón. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Has hecho un debut televisivo magnífico y de escritora. Sí. Pero lo más lindo... Tu hermano no te puso en la tapa. No, yo no tengo nada que ver. No, lo más lindo de este libro son 2 cosas, y para cerrar, es haberlo podido escribir
nosotros supervivientes de esto que pasó en casa, y haber podido compartir esta experiencia en familia fue muy bueno, y lo segundo, poder bendecir a otros con nuestra experiencia. Guía de supervivencia para hijos de padres divorciados, Florencia Esteban y Mabel Borghetti. Vale la pena. Es fácil de leer, breve, debe ser barato. Evite el prólogo, que es de Lucas Ley, el resto es muy bueno. Espero que les haya gustado el programa. Mañana vamos a hablar por qué muchos jóvenes les aburre ir a la iglesia. Oye, lo voy a matar a este que trae ese tema, Fernando Altare. Pero bueno, estoy seguro que va a ser muy bueno. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.